Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la segunda carta del apóstol Pedro y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 2 los párrafos 15 y 16. La escritura nos dice esto: se han apartado del camino recto, se han extraviado por seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, que tanto amó el premio de la maldad, que fue reprendido por su iniquidad. Una bestia de carga que no podía hablar, habló con voz humana y puso un alto a la locura del profeta. Sigue aquí la lista publicada por Pedro sobre las características de quienes prefieren agradarse ignorando la voluntad y la palabra del Señor. Se han apartado del camino recto. La idea de esta frase implica abandonar y descartar, y en ambos casos podemos entender que la referencia del camino recto estaba presente, esto es, que alguien que iba por el camino recto decidió abandonarlo, lo cual nos introduce al principio de la apostasía, que describe la conducta de aquellos falsos profetas y falsos maestros que Pedro ha señalado, o que alguien fue advertido de la existencia del camino recto y simplemente decidió seguir por el suyo propio. En ambos casos, el resultado es la imposibilidad de entrar en la presencia del Dios vivo. Juan, en el capítulo 14, verso 6 de su versión del Evangelio, refiere la declaración de Jesús en la que él mismo establece lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hablar del camino recto implica la existencia de caminos que no lo son. Las cualidades de este camino recto son que es un camino nivelado, esto es, sin tropiezos, y un camino de verdad. El libro de los Proverbios, en el capítulo 14, verso 12, nos enseña lo siguiente respecto de ciertos caminos que pueden parecer rectos. Hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Se han extraviado por seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, que tanto amó el premio de la maldad. Aquí Pedro recuerda el caso de aquel profeta de nombre Balaam, referido en el capítulo 22 del libro de Números, a quien le ofrecieron dinero para que maldijera al pueblo de Israel, pero Dios se lo impidió en el verso 12. Entonces Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas a ese pueblo, porque es un pueblo bendito. Y ante su terquedad, Dios hizo hablar un asna que lo reprendió. Relato presentado del verso 21 del capítulo 22 hasta final del capítulo 24, que fue reprendido por su iniquidad. Una bestia de carga que no podía hablar, habló con voz humana y puso un alto a la locura del profeta. Finalmente Balaam bendijo a Israel y dio testimonio de que sólo podía hablar lo que Dios le hubiera hablado, pero para llegar a ese punto fue necesario que Dios hiciera un hecho sobrenatural haciendo hablar a un animal. Tengamos cuidado de aquellos que por un poco de dinero o fama pretendan hablar lo que Dios no les ha dicho. Y también seamos dóciles a la voz del Señor, no sea que acaben hablándonos las mascotas. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.